Bueno, para mí es una bendición volver a estar aquí. Creo que no sé cuántos años tiene bueno, la última vez en mi último pastorado aquí, porque van 2 veces que he sido pastor de la iglesia, pues lo último fue en el 2007 que salí de aquí, así que ya tiene más o menos algunos años, ¿verdad? Unos 16 años que prediqué en esta iglesia. Y quiero decirles, hermanos, que es una bendición poder celebrar estos 74 años con la iglesia. Cuando me pidió el pastor, o mi pastor, ¿verdad? Esta ocasión mi pastor Jonathan, que predicara este día, me dio mucho gusto, pero también a la vez me hizo pensar, aún sigo siendo pastor, aunque sea yo pastor asociado. Tengo 8 años de estar siendo ya pastor asociado, pero yo quiero solamente leerles unos versículos para decirles el tema de esta noche. Quiero hablar sobre una iglesia revitalizada. Una iglesia revitalizada. Y cuando yo busqué la definición, es dar más fuerza y vitalidad a algo. Y pensé en Hebreos capítulo 12, el Señor me puso esto en mi corazón, donde dice, en el verso 1 dice: tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hace un momento mi hermano Carlos hablaba de que nació más o menos en este mes de septiembre, ¿verdad? Hace 74 años. Y cuando una persona llega a la edad de 74 años, yo tengo 72, así que voy atrasito de él. Es considerado, a mí no me gusta que me lo digan, pero que debo aceptar lo que a veces pueden considerarnos ya anciano, ¿verdad? O de la tercera edad, o yo siempre he dicho jóvenes, pero del Antiguo Testamento. Pero nos pueden decir que ya estamos viejos, o también nos pueden decir que somos adultos mayores. Por lo regular, a esta edad ya estamos jubilados, o algunos ya están jubilados. Y a veces en unos años próximos, ya sean 10 o 20 años o 30, no sé cuántos, pues parten a la presencia de Dios, ¿verdad? Si son en Cristo Jesús. Es decir, se acerca la muerte. No nos gusta hablar de eso, pero la iglesia como institución puede vivir muchos años y ha vivido siglos, pero puede morir al menos que logre tener una renovación. Y estoy hablando de una iglesia en el sentido institucional, como grupo, ¿sí? Es decir, no como organismo. Pero algunos de ustedes quizás piensen que la iglesia nunca morirá, pues es la novia de Cristo, y eso es verdad, ¿sí? Tienen mucha razón, porque la iglesia es un organismo viviente, ha sido transformada y vitalizada por el poder del Espíritu Santo. Pero ¿cómo puede una iglesia de 74 años ser revitalizada y transformada en una iglesia viviente y transformadora? Es decir, la iglesia continúa y siempre va a continuar, pero ¿cómo puede convertirse en esa clase de iglesia? Mi hermano Roberto hace un momento decía
que él se convirtió aquí hace 45 años, o lo bautizaron aquí hace 45 años. Hace 45 años yo asumí el pastorado de esta iglesia en octubre de 1978, 10 años después de que la hermana Betty se había convertido en este lugar. Y quiero decirles que en aquel tiempo era una iglesia viviente, era la única iglesia del Nazareno, ¿sí? Era una iglesia vitalizada por el poder del Espíritu Santo. Aquí surgieron pastores que fundaron iglesias y que actualmente algunos están ministrando en diferentes iglesias de nuestro país. La hermana Juanita inició la segunda iglesia ahí con la familia Orduña. Dios nos permitió ver la iglesia ahí en la Margarita Maza de Juárez, donde el hermano Apolonio fue el primer misionero ahí. 4 jóvenes se fueron a Rinconada: Pascual, Irene, que ahora su matrimonio son pastores en Xochimilco, Emiliano, Rafael y Josefina, que están pastoreando en una iglesia diferente a la nuestra. Los 4 se fueron a abrir obra a Rinconada. Mi hermano Emilio Márquez inició la obra, después de que estábamos ahí, inició la obra en Martínez de la Torre, por insistencia del hermano Braulio López, que me dijo: vamos a iniciar obra allá con mi hijo Luis. Y allá se inició la obra. Yo quiero decirles que no podemos, por supuesto, vivir mirando el pasado. Es decir, no podemos estar mirando el pasado y estar nada más pensando en el pasado, en que el pasado fue mejor, sino que debemos pensar en el futuro, en la iglesia que puede seguir adelante. Sin embargo, el pasado nos puede traer enseñanzas que debemos considerar. La iglesia primitiva tenía ciertas cualidades. En primer lugar, nos dice que estaban todos unánimes juntos. Es una iglesia que tenía un espíritu de unidad. En segundo lugar, nos dice la Escritura que perseveraban unánimes en oración y ruego. Es decir, una iglesia que estaba constantemente en oración y en súplica. Era una iglesia que se preocupaba por las necesidades de cada uno de sus hermanos. Era una iglesia que perseveraban unánimes cada día en el templo. Es decir, estaban constantemente los nuevos discípulos en el templo. Era una iglesia que alababa a Dios. Era una iglesia en la que existía coinonía entre ellos, es decir, había comunión y compañerismo entre los hermanos. Tener 74 años de vida no es un tiempo en el que tiene uno que prepararse para morir. La Biblia nos enseña que Dios llamó a hombres a esa edad, y aún mayores que lograron cumplir sus propósitos de Dios. Abraham, a los 75 años, o sea, un año más, Dios lo llamó para que se convirtiera en el padre de la fe y en el padre de mucho pueblo. El Señor le habló, le dio una promesa, y él salió de su tierra para poder ir a la tierra que Dios le había prometido. Moisés, después de vivir 40 años en Egipto siendo príncipe, vivió 40 años en el desierto, allí en Horeb, en Madián, y finalmente a los 80 años Dios lo llama para que él se pudiera convertir
en un libertador de su pueblo. Josué también a los 80 años Dios le encomendó introducir a su pueblo a la tierra prometida. Todos ellos tuvieron una experiencia transformadora. Todos ellos fueron revitalizados a pesar de la edad para poder seguir adelante. Así que la iglesia ha sido llamada, amados hermanos, a permanecer por toda la eternidad. Y ustedes y yo somos la iglesia. Y esto, para seguir cumpliendo nuestro propósito, es necesario que revisemos prácticamente nuestra vida y que tomemos en cuenta lo que dice el escritor a los Hebreos, que nos despojemos de todo peso, que nos despojemos de todo peso. La palabra despojémonos de todo tiene la fuerza y tiene la unción de una acción inmediata, es decir, hazlo y termina pronto, en pocas palabras. Esta prontitud prácticamente se refiere a dos cosas fundamentales. En primer lugar, el acto de hacer a un lado el peso que molesta. Y en segundo lugar, el acto de despojarse del pecado que fácilmente nos rodea. Ahora, yo quiero decirles que la palabra peso es y se usa en el sentido adicional. Prácticamente el significado principal de la palabra es bulto. Es decir, es como cuando una persona corre o camina con algo muy pesado en los hombros o en las piernas. Allí en la casa, en el lugar donde vivo, en el fraccionamiento donde vivo, ocasionalmente veo por la mañana a una persona ya mayor, más o menos, yo no sé qué edad tenga, pero ya se ve una persona grande, trayendo siempre una mochila atrás, una mochila gruesa, pesada, y llevando un perro, y de su vida, porque donde yo vivo ahí es de su vida. Así que yo creo que esa persona está corriendo con un peso adicional, ¿sí? En el sentido cristiano significa que todo lo bueno o todo lo malo que sea un obstáculo para el progreso espiritual debe quitarse, ¿sí? Todo obstáculo, todo aquello que te estorba, que te impide, es como cuando una persona trae pesas, ¿verdad?, en las piernas para correr, o trae alguna cosa para correr. Quizás para practicar el ejercicio lo hace para después tener más velocidad, pero en realidad es tratar de quitar el obstáculo, ¿sí? ¿Y qué obstáculo hay en tu vida? Puede ser que podamos tener un apetito, que nos gusta mucho la comida, ¿verdad? Y no es malo comer, pero sí puede ser que nos convirtamos en personas golosas, ¿sí? O el dedicarnos a ciertas actividades que pueda absorber nuestra mente o nuestro afecto, que amenace desviar nuestro corazón. O sea, cualquier cosa que te estorbe, que te impida el poder crecer, el poder desarrollarte, el poder avanzar en la vida espiritual, eso es un peso que hay que quitar, que hay que llevar adelante, que hay que desarrollar y quitarlo. Esto pueden ser pesos, es decir, pesas, sin que signifique que sean pecados. No estamos hablando de pecados, estamos hablando de cosas que te puedan estorbar. Ser adicto a la televisión, ser adicto a
por ejemplo, me gusta mucho el deporte, ¿sí? Y el domingo prefiero irme a hacer deporte, ¿verdad? O soy adicto a alguna otra actividad que no tiene nada de malo de practicarla, pero que me impide el que yo pueda desarrollar y crecer en la vida cristiana. A veces podemos ser adictos a las noticias, a la política o a muchas otras cosas que puedan estorbarnos. Y de eso nos dice el escritor. Nos dice que nos despojémonos de todo peso. Y después dice, y del pecado que nos asedia. Aquí la palabra usada para pecado es esa palabra griega amartían. Está en singular en este escrito. No está hablando de pecados en plural. La palabra aquí se refiere al pecado mismo, a la condición del corazón de donde fluyen los pecados. La palabra, cuando dice nos rodea, se puede traducir en algo que nos rodea fácilmente. O sea, es decir, somos rodeados por el pecado. El pecado nos rodea. El comentarista de la Biblia, Adam Clark, dice, lo presenta como un compás. Cuando yo estaba joven en Veracruz, en el puerto, yo soy de allá, y teníamos la clase de dibujo. Todos sabemos muy bien lo que es un compás. Poníamos el compás para hacer un círculo. Entonces dice él, como un compás que marca un círculo por la revolución de una pata, en tanto la otra descansa en el centro, estamos rodeados por donde quiera, dice, encerrados por cada lado. Es una muralla circular y bien fortificada sobre la que hemos de saltar o por la que hemos de atravesar. Eso es lo que dice Adam Clark cuando está interpretando el concepto de la palabra el pecado que nos asedia, es decir, que nos rodea. Y este pecado se manifiesta prácticamente según el temperamento. Es decir, cada uno de nosotros tenemos diferentes temperamentos, o la condición en la que estamos viviendo, o las circunstancias en las que nos vemos afectados. Y este pecado solo es removido de nuestra vida por la obra del Espíritu Santo a través de la fe en Cristo Jesús. Yo quiero decirles, hermanos, que hace 50 o 60 años, cuando yo llegué a la iglesia del Nazareno, llegué a los 12 años allá en el Divino Redentor en Veracruz, y estuve en el seminario, y en los primeros años de mi vida ministerial, uno de los énfasis que la iglesia tenía era hablar de la doctrina de la santidad. Y yo creo que es necesario que como iglesia volvamos nuevamente a ese énfasis. La salvación es global, es integral. La persona es salva, pero también necesita la persona, el creyente necesita ser lleno del Espíritu Santo, ser enteramente santificado. El vivir una vida santa, y más en estos tiempos que estamos viviendo.
Vivimos tiempos en los cuales la iglesia corre el peligro de que sea permeada por el pecado, por las costumbres, por situaciones que no son totalmente basadas en lo que la Escritura dice, en lo que la palabra de Dios dice, en lo que la Biblia dice. Tenemos que ser como pensar y reflexionar en la iglesia en sus inicios. La iglesia del Nazareno nació a principios del siglo XX como un resultado de un avivamiento de santidad en los Estados Unidos. Ese fue el resultado. Se reunieron grupos de creyentes que tenían la convicción de que era importante que se predicara y se viviera la doctrina de la santidad. Nuestro logotipo dice Iglesia del Nazareno y dice llamados a santidad. Antes decía santidad a Jehová. Llamados a santidad. Ese es el lema fundamental de la iglesia. Y si queremos que la iglesia continúe cumpliendo su misión de establecer más iglesias, de crecer, de desarrollarse, es necesario que nosotros como iglesia, y cuando digo iglesia no solamente me refiero a la primera iglesia, que es como quien dice la iglesia madre, ¿verdad? De la cual surgieron las demás iglesias. Hoy platicaba con un pastor nuestro y me decía, es que mi iglesia no surgió de ahí. Dije, ¿cómo no? Fulano y Pengano y estos, le di los nombres, eran nazarenos en la primera iglesia del Nazareno. Así que, amados hermanos, debemos pensar, y sobre todo, no solamente la primera iglesia, sino toda la iglesia de Nazareno en la ciudad, la importancia de pensar en los principios que han hecho que la iglesia del Nazareno sea la iglesia de hoy en día. Pero el escritor a los hebreos nos dice: y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y aquí tenemos una palabra, correr, que está en imperativo. Sí, es decir, es un mandamiento, no es una sugerencia, no es una recomendación, es un mandamiento. Dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y esto significa seguir corriendo, es decir, nunca dejemos de correr. Hace algunos años, cuando era yo pastor en la Ciudad de México, en una de las iglesias, Jesús es Señor, había un hermano que ya partió a la presencia del Señor, mi hermano Jorge Sandoval, y nos íbamos los sábados a correr ahí en Coyoacán, en un vivero que había un circuito de 2 kilómetros, y ahí nos íbamos a correr. Cuando yo vine para acá la segunda ocasión, continuaba yo por lo menos tratando de correr aquí arriba en el cerro Macuiltepec. Y antes recuerdo que también ya lo hacía, y algunos jóvenes de aquella época, Saúl Acosta, Demetrio, Jorge,
A veces subían también al Macuiltepel a correr con algunos otros jóvenes. Y yo quiero decirles que a veces ya algunos físicamente ya no podemos correr, pero sí está hablando en el sentido espiritual, hermanos. Aquí se habla de la carrera como un evento atlético, y el concurso no implica otros corredores. No está hablando de que estamos corriendo con el hermano y con el otro hermano y aquí. No. Aquí estamos corriendo cada uno su propia carrera, o al menos que sea contra el pecado, contra el cual hemos de luchar. Pero cada uno de nosotros estamos corriendo nuestra propia carrera. Hace un momento Carlos decía, a veces nos hemos tropezado o hemos no hemos tenido las fuerzas o cualquier cosa, pero aquí estamos y tenemos que seguir adelante. Esta carrera debe correrse, amados hermanos, con paciencia, en el sentido de perseverancia. Es una carrera de resistencia, ¿sí? Es una carrera de resistencia y de perseverancia. El poder terminar la carrera y llegar a la presencia del Señor, a la meta final. Y amados hermanos, hace un momento decía Carlos, ¿cuántos estuvieron aquí hace 74 años? Bueno, pues él tampoco estaba, ¿verdad? Estaba en el vientre de su mamá, pero no estaba aquí como miembro ya activo, ¿sí? Pero ¿qué pasó con esos hermanos que ya no están? Ya terminaron la carrera. El hermano Dimas terminó la carrera hace algunos años. El hermano Apolonio terminó la carrera hace algunos años. Pero cada uno terminó su carrera. La hermana Juanita terminó hace muchos años su carrera. Y Blanca y Lupe y muchos otros miembros que hoy no están aquí con nosotros. Pero lo importante es perseverar. A mí me da gusto ver a Juanita, a Ruth, a la siguiente generación, y habrá otras generaciones que ya están aquí, pero que tienen que conocer la historia del pasado para tener un sentido de identidad. No para mirar el pasado nada más, sino para ver el futuro. Muchos de los que antes eran niños, ahora ya son hombres. Y gracias a Dios por los que están firmes en el camino del Señor. ¿No es así? Los obstáculos, en este caso, que podemos encontrar son las durezas externas de la vida y los reproches del mundo. No hemos de dejar que la fatiga, amados hermanos, nos domine. ¿Sí me escucharon? La fatiga. Ni que los desalientos de la vida nos desanimen. Ni tampoco hemos de ver con envidia a los que aparentemente viven una vida menos difícil que la nuestra, o que podamos ver que ellos progresan de una manera mejor, o que logran tener victorias que aparentemente creemos que viven victorias fáciles. Corremos la carrera, pero no debemos compararnos, ¿sí?, los unos con los otros.
No debemos compararnos ni envidiarnos. Cada quien tiene su carrera. Pues esta carrera es para que todos la corramos. Todos han de correr esta carrera. Gracias a Dios por los que ya están, por la vida de todos aquellos hermanos, Braulio, y viene a mi mente muchos hermanos, porque los veo aquí a algunos de ustedes que son hijos o nietos o familiares de aquellos hermanos que son parte de la nube de testigos que nos están viendo en esta carrera que tenemos. Y para que como iglesia continuemos viviendo una vida dinámica, debemos continuar teniendo puestos los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús. No hay nadie que pueda ponerse como el ejemplo más que el Señor Jesucristo. Y esta iglesia ha sido en su historia la promotora y la fundadora de las demás iglesias. 6 iglesias del Nazareno, de alguna manera, en la ciudad. Y para poder continuar, seguir cumpliendo la gran comisión, es necesario que no aparte sus ojos de Jesús, que no se divague su atención, que no se divaguen en otras cosas que no son tan importantes como poner su vista en Jesús como el objetivo de la vida. Que tengan un interés total y que toda su atención sea para Jesús. Como dice el escritor, el autor y consumador de la fe. Jesucristo es el gran líder de la fe. ¿No es así, hermanos? Él es el gran líder de la fe, quien en su vida terrenal, habiendo cumplido perfectamente el ideal y haber consumado el plan de salvación, está ahora sentado a la diestra del trono de Dios. ¿Y saben qué? Intercediendo, abogando por cada uno de nosotros. Así que tengamos ánimo. 74 años y podemos seguir adelante, ¿sí? Y podemos seguir victoriosos. Y podemos ver el mundo de tal manera que sabemos que hay campos que está listo para la siega. Que Dios nos ayude y que la iglesia del Nazareno, la primera iglesia del Nazareno, siga y continúe cumpliendo con este mandato de nuestro Señor y llevando adelante la obra de Dios. Y todas las demás iglesias del Nazareno también sigamos con ese mismo espíritu, viviendo la vida de santidad y glorificando a Dios y estableciendo el reino de Dios en esta ciudad. Que Dios nos bendiga y bendiga a su pueblo. Amén.